Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es el ingeniero Edgar Valencia y a nombre del Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas, les damos la más cordial bienvenida a este seminario web, a esta masterclass de consideraciones de diseño para inversores de gran capacidad, la cual la imparte uno de nuestros instructores estrella, el ingeniero Max Alvarado Contreras. Espero que ustedes estén muy bien en esta mañana de jueves y les reitero que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan acerca de la presentación y la información que presente nuestro ponente, la dejemos en la caja de comentarios. Esto para que nuestro instructor al final de la sesión le pueda dar respuesta a sus inquietudes. De igual forma, en el chat nos pueden dejar sus saludos, algún comentario, algún agradecimiento y pues en ese sentido estamos en contacto. Antes de iniciar, me gustaría platicarles un poquito acerca de lo que es el Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas. Nosotros somos una empresa que tiene 12 años de experiencia en la capacitación continua en temas de energías renovables. Contamos con planes de capacitación para diversas áreas de Latinoamérica, como México, Chile, Perú. Abarcamos bastante lo que es la parte de las energías renovables dentro de toda Latinoamérica. Nuestras capacitaciones principales están ligadas o asociadas a uno de los programas de estudio de sistemas fotovoltaicos más importantes de América del Norte, el cual es el NAPCEP. Si nosotros tomamos alguna capacitación ligada a este estándar, tenemos posibilidades de presentar el examen para formar parte de esta asociación. Y finalmente hemos capacitado a más de 12,000 personas a lo largo de todo el país, de toda Latinoamérica, tanto en cursos presenciales como en cursos online. Además de eso, ofrecemos diversas certificaciones del sector, como lo son la certificación de supervisor, la EC 1181, y la certificación como instalador fotovoltaico, la EC 0586.01. Y bien, ahora yo les voy a presentar al ponente que tendremos el día de hoy para este evento, quien es el ingeniero Max Enrique Alvarado Contreras. Ingeniero, muy buenos días, ¿cómo está? Bueno, eh, al parecer tiene un detallito con su audio el ingeniero, pero bueno, les comento, el ingeniero Max Perdón, es ingeniero... Ah, perdón, ¿qué tal? es que se perdió, de repente se quedó congelado tu imagen, perdón. Ok, sí, una disculpa. Ok, bueno. Entonces, como les comentaba, el ingeniero Max es ingeniero electricista egresado del Instituto Tecnológico de Oaxaca y a inicios trabajó como consultor de eficiencia y energía para el Fideicomiso para el Ahorro de Energía. Además de eso, trabajó en la parte de construcción e instalaciones eléctricas para el área de distribución de la Comisión Federal de Electricidad. Además de esto, ha desarrollado pequeños proyectos de sistemas fotovoltaicos tanto a pequeña como a gran escala durante los últimos 15 años, es decir, ya tiene 15 años de experiencia en este ramo el ingeniero, y además de eso, sistemas autónomos. Ha impartido una cantidad considerablemente grande de capacitaciones, tanto en Latinoamérica como lo son México y Colombia, y por lo tanto, pues ya tiene bastante dominio y bastante facilidad para transmitir lo que son pues sus conocimientos. ¿Ok? Bueno, entonces esa sería la información relacionada en este aspecto y en ese sentido los vamos a dejar ahora con el ingeniero Max Alvarado. Adelante, ingeniero. Gracias, Edgar. ¿Qué tal, Nelcy? ¿Cómo están? Gracias a CPS por darnos la oportunidad de compartir un poco acerca de las experiencias que hemos tenido en las capacitaciones y como siempre de traer temas interesantes para todos nuestros seguidores, para todos los seguidores de CPS y bueno, pues siempre tratamos de pulirnos con una muy buena información para todos ustedes. En este caso, bueno, pues me han permitido, me han dado el honor de hablar acerca de un tema muy específico de los sistemas fotovoltaicos que tiene que ver con la cuestión de los inversores de tipo central, ¿verdad? Entonces, vamos a ir siguiendo mi presentación. Ahorita estoy tratando de cargarla, nada más que ahora no sé si está tardando un poquito.
A ver, déjenme otra vez intentar. Ay. Me dicen, por favor, en cuanto la vean, mi presentación. Perdón, no sé si vean mi presentación. Todavía no, Inge. Todavía no, ¿verdad? Bueno, hace rato hicimos pruebas y siempre pasa lo de la ley de Murphy, ¿no? En estas cosas. Me parece que ahí está, ¿verdad? Ya. Bueno, por fin. Sí, ya se puede ver, ingeniero. Bueno, miren, entonces hoy me toca hablar con ustedes acerca de las consideraciones de diseño para inversores de gran capacidad, ¿no? Hablando de gran capacidad, por supuesto, enfocado a generación distribuida, ¿no? Aquí en México, recordemos que nuestro límite de capacidad de generación es de 0.5 megas, ¿no? O sea, menos a 0.5 megas, que precisamente la capacidad de la generación nos los da la potencia de salida del inversor. Sí, esa es la capacidad, no la potencia de nuestros módulos fotovoltaicos, ¿no? La potencia de nuestros módulos fotovoltaicos es la capacidad del arreglo, la potencia fotovoltaica estándar del arreglo, pero en realidad la capacidad de generación de una central está dada precisamente por la salida, o sea, por el punto máximo que va a entregar el inversor, ¿sí? Y entonces estos inversores que le llamamos de gran capacidad nos referimos a inversores de tipo centralizado, cadena, que sean menores de 0.5 megawatts para que sean precisamente de generación distribuida. Siempre al momento de empezar a diseñar un sistema fotovoltaico, una de las cuestiones que tenemos que hacernos, entre muchas cuestiones, como la logística del lugar, el punto, cuánto quiero generar, todo eso, está muy relacionado también con el tipo de inversor que voy a utilizar, ¿sí? Y ese tipo de inversor lo tengo que enfocar de acuerdo, pues, a las características de donde voy a instalarlo, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Entonces, aquí les estoy poniendo algunas preguntas indispensables que necesitamos hacernos en el diseño de nuestro sistema fotovoltaico. Primero, ¿qué voltaje voy a utilizar a la salida de mi inversor? ¿No? O sea, no todos los usuarios tienen exactamente el mismo voltaje. No es lo mismo que ponga yo un inversor monofásico a 120 volts, que casi no los hay, a un sistema 220, 240, 480, 28, 377. Me voy a encontrar una gama de voltajes en la industria, ¿verdad? De manera terrible. Entonces, yo tengo que estar seguro cuál es mi capacidad o cuál es mi voltaje mejor primero. Luego, ¿qué tipo de configuración posee mi inversor de fábrica para funcionar? ¿No? O sea, la configuración es requerida en México es la UL 1741. Es una configuración en donde se le indica al inversor cuáles son sus ventanas de banda muerta, sus tiempos de espera, ¿verdad? Toda la programación que tiene por dentro para interactuar con la red, ¿no? Con la red en donde se va a interconectar. Hay, por supuesto, distintas redes en todo el mundo. Las principales son bajo las normas ANSI con UL o bajo las normas IEC, ¿verdad? En este caso, la configuración requerida por la legislación mexicana es UL. Ahora, ¿posee protección contra falla por arco mi inversor? Es otra pregunta indispensable, porque en casi todas las instalaciones aplica la protección de falla por arco. Hay excepciones muy especializadas, básicamente cuando los arreglos están montados en el suelo o sistemas muy grandes, podemos evitarnos la protección de falla por arco, pero en general, si van montados en un techo, forzosamente necesito una protección de falla por arco que esté contenida en el inversor, o si no está contenida, tengo que contemplar ponerla como adicional. ¿Cuánto espacio y dimensiones ocupa mi inversor? O sea, mi inversor siempre tengo que buscarle un lugar adecuado, no lo voy a poner ahí en el baño, abajo de las escaleras, en donde quepa. No, siempre necesito un lugar adecuado para mi inversor, un espacio adecuado y sobre todo ventilado.
¿sí? ¿Cuáles son las corrientes máximas que pueden soportar las terminales? Ahorita vamos a caer en estas, en la resolución a esas preguntas que tiene que ver con la capacidad que tengo en terminales, no solamente tiene que ver con la capacidad de los conductores, y luego cómo puedo hacer el acomodo de los módulos fotovoltaicos, ¿sí? En los MPPT de los inversores. Los inversores de tipo cadena tienen esa virtud, pues, o esa ayuda que te pueden hacer muy flexible tu sembrado de arreglos para que hagas un juego, ¿verdad? Un juego eléctrico de conexión entre ellos, cuántos módulos vas a sacar por serie, cuántos vas a poner en paralelo, y sobre todo el hecho de que tengas varios seguidores dentro del mismo inversor, evita corrientes de retorno y te evitas los fusibles que se necesitan en las cajas combinadoras también, ¿no? Se debe instalar en interior o en exterior, o sea, también depende el NEMA, el grado de NEMA del tablero, si es para exterior o no lo es, ¿no? Y depende de eso también cómo voy a llegar a conectarme a él, si puedo llegar solamente con cables y MSM4 o tengo que llegar en una caja de registro con contra y monitor en unas tuberías. Básicamente, todas esas preguntas son precisamente los cuestionamientos que me van a llevar a una buena elección de un inversor. Siempre en esto es indispensable pensarlo muy bien porque si yo no tengo una buena elección, lo de menos es que me rechace la unidad de verificación o la unidad de inspección en mi instalación. Eso sería en un plano lo de menos porque lo que podría pasar incluso es que podríamos originar que el inversor no funciona, tengamos un cliente muy enojado, ¿verdad? O incluso podríamos llegar al extremo de tener accidentes eléctricos, ¿no? Por no haber hecho una buena elección. Entonces, pues básicamente es eso lo que nos hace pensar cómo elegir nuestro inversor. Hablando de la capacidad de utilización en voltajes, ¿sí? Hay inversores, por ejemplo, que su salida es a 220 volts trifásicos o 480 volts trifásicos. Normalmente, si ustedes van a mercado, van a darse cuenta que los inversores 480 son más económicos, por supuesto. Las instalaciones eléctricas a 480 son más económicas porque, en general, al tener más alto voltaje, nuestra corriente baja por la potencia constante que tenemos en la instalación. Y eso hace que al tener menor corriente yo necesito menos calibres de conductores, menos capacidad de fusibles, menos capacidad de barras de tableros. Eso hace una gran economía. Y por supuesto en el inversor también. El inversor se vuelve más ligero, se vuelve más eficiente. Entonces, muchas veces es indispensable que al momento de escoger el inversor, tendamos a irnos hacia el 480. Pero hay veces que en la instalación en donde no voy, donde voy a instalar ese inversor, no tengo el 480, tengo otro voltaje como clásico, puedo tener un 220. Entonces, eso me lleva a pensar a que tengo que poner mi inversor y enlazarlo a través de un transformador, ¿verdad? Que normalmente son transformadores de tipo seco los que hacen este enlace para poderme interconectar. Por supuesto que también hay inversores a 600 volts trifásicos. Estos inversores normalmente se utilizan para los grandes parques solares en donde el 600 volts es un voltaje muy bueno para para poder llegar a una central convertidora y ahí elevar a un circuito de distribución normalmente a 34.500 voltios, ¿no? Cuando tenemos entonces muchísimos inversores en una instalación, el voltaje de 600 volts a la salida, pues es un voltaje muy eficiente, pero este inversor muy difícilmente se va a interconectar vamos directamente en una industria, ¿no? ¿Por qué? Porque el voltaje de 600 no es un voltaje de utilización según nuestras normas en México. Los espacios requeridos para nuestros inversores deben considerar, por supuesto, como les decía yo, la ventilación, deben considerar proteger a toda costa a nuestro inversor. Sabemos que muchos inversores están hechos para instalarse directamente al medio ambiente, a las cuestiones ambientales, por su tipo de NEMA que tienen muy bueno,
pero en general no es muy recomendable hacerlo porque pierde capacidad un poco el inversor con el calentamiento excesivo del sol. Entonces, a un mejor lugar le conseguimos a nuestro inversor, es mucho mejor, ¿no? Y esto tiene que ver con los espacios, no solamente de cuánto mide el inversor, sino de cuánto espacio necesita arriba, a los lados y abajo para que tenga una ventilación adecuada, ¿no? Muchas veces hay que poner varios inversores, entonces necesitan una separación importante. Y no solamente eso, sino que el cuarto de inversores, en donde, si los voy a poner dentro de un cuarto, qué tan ventilado está ese cuarto de inversores, ¿no? Y como les decía, hay inversores que incluso vienen para poderse instalar en la intemperie, como el que estamos viendo ahí, pero sí necesitamos, de alguna manera, cuidar el NEMA que se tiene, ¿no? ¿Cómo voy a ingresar al inversor? ¿Cuáles son las condiciones generales de temperatura? En un momento dado, ¿cuál es el derrateo que tengo que hacer de potencia por sobrecalentamiento que tenga o por excesos de temperatura? Ya no va a tener la misma capacidad el inversor, va a tener un poquito de menos capacidad, tal vez cuando lo quiera sobredimensionar con módulos fotovoltaicos extra para ganar eficiencia, ya no lo voy a poder hacer por las ciertas condiciones en donde lo tenemos. Nosotros básicamente para tener un buen resultado en nuestro inversor que funcione bien y que no tenga problemas, necesitamos cumplir básicamente con 3 requisitos. Primero, necesitamos leernos completamente los manuales de instalación, ¿no? CPS ofrece su manual de instalación con aspectos muy detallados, desde cómo desempacar al inversor, ¿no? Desde el momento del embalaje, cómo desempacarlo, cómo sacarlo, cómo mantenerlo, cómo colocarlo, qué tipo de tornillería vamos a utilizar, qué separación mínima debemos tener, cómo no lo debemos colocar, en qué posiciones no se debe colocar, cuáles son las condiciones generales de su colocación física, mecánica y eléctrica. Y entonces tenemos que cumplir al 100% con lo que nos dicen los manuales. Y normalmente los manuales también nos mandan a las normas locales eléctricas del lugar donde estoy instalando ese equipo. También, por otro lado, tenemos que hay una resolución 142 del año 2017 de la CRE, que también nos mandata el tipo de configuración que el inversor debe tener para interactuar con la red. Esta configuración es la programación que le hacen al inversor para que el inversor tenga las instrucciones necesarias de a qué bandas de voltaje va a operar, ¿no? Bandas de voltaje máximo, mínimo, tiempos de espera, tiempos de respuesta, tiempos de reconexión, tiempos de desconexión, qué hacer en caso de que tenga tal armónica o tal desbalance de fases, si se entra en modo isla, en qué tiempo puede regresar del modo isla. Es una serie de instrucciones que se le tienen que dar a los inversores para que pueda interactuar con la red de manera que guarde la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Entonces, por eso la CRE nos mandata cuál es la configuración específica de los inversores a interconectar en las redes mexicanas. Asimismo, por otro lado, tenemos que la CENER, a través de la NOM 001, nos mandata cuáles son las condiciones de la instalación eléctrica que le vamos a hacer al inversor, ¿verdad? ¿Qué requisitos mínimos debemos cumplir desde el punto de vista, ahora ya no confiabilidad de la red como la CRE, sino ahora desde el punto de vista seguridad para el usuario final, ¿no? O sea, el hecho de que no vaya a electrocutar a una persona, de que no vayas a causar un incendio, no vayas a causar un accidente. Entonces, necesitamos cumplir con este documento que es la norma oficial mexicana y entonces ahí es necesario que para hacer cumplir cada uno de estos procesos tengamos un tercero que intervenga, ¿no? Normalmente, ¿quién interviene para que legalmente sea válido que hemos cumplido con la NOM 001 sede? Pues serían las unidades de verificación de instalaciones eléctricas, que ahora también se llaman unidades de inspección por el cambio de la ley, pero normalmente acostumbramos decirle de verificación para no confundirnos, y ellos son los únicos que pueden hacer evaluación de la conformidad con la norma
para emitir un dictamen finalmente de verificación de la instalación. En cambio, la CRE, si vamos a instalar nuestro sistema fotovoltaico en media tensión, cuando lo instalamos en baja tensión, la CRE nos da la opción a que con la unidad de verificación basta. La CRE nos dice que si vamos a instalar en media tensión, quien va a revisar que se cumpla con la condición de la confiabilidad de la red es la unidad de inspección. ¿Sí? Y finalmente CPS tendrá sus condiciones de garantía. Muchas veces los fabricantes e inversores nos ponen algunas condiciones en cuanto a que solamente personal calificado, personal autorizado, personal que esté reconocido por ciertos proveedores, por ciertas fábricas, lo pueden instalar para evitar precisamente que tengamos ahí pues gente inexperta, ¿no? Que pueda meter mano a los inversores y nos evite procesos de garantía. La resolución 142, como les decía, profundizando un poco en ello de la CRE, en el punto 621 de la resolución 142 del 2017, se nos da a entender que la configuración de los inversores queda certificado si trae la especificación UL 1741. Sabemos ahora que en Norteamérica hay ULs 1741, SA, SB, por zonas, porque no son las mismas configuraciones que en California o en Texas o en Hawái, en Estados Unidos, son diferentes configuraciones, pero en México, con que tengamos la UL 1741 básica o cualquiera de ellos, es suficiente para que se interconecta. No hemos desarrollado o no hemos evolucionado todavía en estas leyes, en estas reglas de seguridad, no hemos avanzado lo suficiente, como obviamente los países más avanzados. Sin embargo, la CRE nos pone como una base la 1741. Esto lo comento porque hay muchos inversores que vienen bajo configuración IEC, que no quiere decir que sean malos inversores, por supuesto, no son malos inversores, simplemente la configuración no está de acuerdo a la red mexicana. Viene una especie de excepción en la resolución de que si no tenemos la UL 1741, podemos ese inversor certificarla alguna de esas pruebas que están ahí de factor de potencia, de distorsión armónica, etcétera, ¿verdad? Mediante un laboratorio acreditado, ¿verdad? Y finalmente que se certifique esa medición para poder hacer válida la interconexión. Si no tenemos esa situación específicamente para ese inversor, pues simplemente no se puede conectar. Ojo aquí, porque no quiere decir que si alguien manda, por ejemplo, su inversor a un laboratorio a hacer la prueba, ¿sí? No necesariamente implica que todo ese lote ha quedado aprobado o certificado, ¿no? Muchas veces solamente miden un inversor específicamente y hay que tener cuidado que el laboratorio que mira esto esté acreditado para hacer esa prueba, ¿sí? Hay una acreditación para los laboratorios. El sobredimensionamiento y la relación CDSA, que se le llama a los inversores, también es importante considerarlo en el diseño, porque ustedes saben que la potencia pico de un módulo fotovoltaico, por ejemplo, si un módulo fotovoltaico me lo venden como 450 watts pico, ese 450 que trae en la placa está medido en una condición estándar en un laboratorio. Pero resulta ser que ese módulo de 450, cuando yo lo pongo realmente en un techo a funcionar a través del tiempo, nunca va a estar a condiciones estándares, ¿sí? A veces va a sobrepasar las condiciones estándares, pero la mayor parte del tiempo se va a quedar corto. Se va a calentar esa celda fotovoltaica, va a bajar el voltaje, se va a llenar de polvo, ¿verdad? Va a perder eficiencia, etcétera. Entonces, eso hace que el 450 watts que te está dando un fabricante de módulos no sea una potencia, vamos, una potencia real, sino es una potencia laboratorio estándar. Es por eso que cuando lo ponemos en un inversor, normalmente para conseguir buena eficiencia, tenemos que sobredimensionar la potencia pico de los paneles con respecto a la potencia de salida del inversor. A esto le llamamos una razón o relación o ratio de CDE contra CA. Normalmente un 1.2, o sea, el hecho de que esté al 20, al 30% más grande tu potencia pico fotovoltaica respecto a la potencia de salida del inversor, encontramos los puntos más eficientes posibles desde el punto de vista económico. Por ejemplo, ahí tenemos que los inversores, los CPS, que tienen una salida en 50 kilowatts,
en su potencia fotovoltaico pico le puedo meter, por ejemplo, hasta 75 kilowatts, ¿no? O el inversor de 60 le puedo meter hasta 90 kilowatts, ¿no? O sea, este es el sobredimensionamiento que puedo tener. Ahora, no es recomendable sobredimensionarlo en exceso porque tendríamos mucha pérdida de energía. Y también si el inversor está colocado en situaciones adversas, pierde esa capacidad de sobredimensionamiento. Importantísimo también ver que nuestro inversor tenga protección de falla por arco. Siempre que vamos a comprar un inversor, yo creo que uno de los puntos, uno de los tercer o cuarto punto es el precio. Por supuesto, siempre buscas la economía, pero no es lo número uno que tienes que buscar. El primer inversor que vas a adquirir y que vas a comprar es el que cumpla con todos los requisitos de seguridad y confiabilidad. Y a partir de ahí, si buscas, pues el que más te convenga en un momento dado. En México me doy cuenta que en general, primero se van por precio, a ver cuál es el más barato que hay en el mercado y ese es el que compro. Es un gran error. Porque normalmente los más baratos son los que no tienen protecciones, normalmente son los que no cuentan con certificaciones, normalmente son los que les falta esto, les falta el otro. Entonces, primero, nuestra elección de inversores tiene que ser con los requisitos de seguridad. Y una de las partes de seguridad importantes es que tenga de protección de falla por arco. El artículo 690.11 de la norma nos mandata que para sistemas arriba de 80 volts necesitamos forzosamente una protección de falla por arco que tenga una certificación. En este caso, la certificación UL 1699B sería, y hay que estar seguros que nuestro inversor tenga esa protección. Esta protección también a veces es por zonas, depende el modelo que tengamos y solamente opera para fallas en serie. En la práctica, muchas veces el inversor en su ficha técnica contiene la protección de falla por arco, pero luego en la realidad no viene activada. Entonces hay que estar seguros que viene activada la protección de falla por arco para que no tengamos ningún problema. También es importante que nuestro inversor tenga protección de falla tierra. El artículo 690.41 nos indica que no hay excepciones. Todo sistema fotovoltaico, bueno, hay una pequeña excepción, pero no aplica a interconectados, ¿no? Hay una pequeña excepción que para los sistemas sólidamente puestos a tierra con dos circuitos, básicamente los que ponemos para postes y luminarias autónomos, esos no requieren. Pero de ahí en fuera, prácticamente todos los interconectados de cualquier tamaño necesitan una protección de falla tierra. Es un detector realmente. Este detector lo que va a hacer es, por medio del propio inversor, checar si hay una fuga a tierra del arreglo fotovoltaico, ¿sí? Y avisarnos por medio del display. Además de avisarnos, el inversor tiene que parar la producción y tiene que sacar un código de error. Ese código de error básicamente va a estar todo el tiempo hasta que no se quite esa falla tierra que tengamos. Entonces, todo inversor necesita tener esta protección. Aquí tenemos, por ejemplo, la configuración general de un inversor CPS, que vienen los diagramas de instalación. En general, la virtud que tiene este inversor, por ejemplo, normalmente son inversores de 50, 60 kilowatts. Estos inversores normalmente traen 3 seguidores o 3 MPPTs, ahí lo vemos en el centro, al lado izquierdo, digamos que toda la parte izquierda, toda esta parte es la parte de corriente directa, ¿verdad? Desde el lado izquierdo están las terminales en donde llegan los módulos fotovoltaicos. Y toda esta parte, la parte del lado derecho, digamos que es la parte de corriente alterna. Entonces, vean que en la parte de corriente directa tenemos básicamente 1, 2 y 3 MPPTs. Eso quiere decir que tengo la opción como si en un solo inversor tuviera 3 independientes. Esto hace que yo pueda poner entre ellos módulos diferentes o diferentes configuraciones o diferentes posiciones de módulos sin que tenga problemas de retornos. A su vez, cada MPPT, por ejemplo, el MPPT1 llega a tener hasta 5 terminales para que tú puedas llegar
con 5 strings, por ejemplo, ¿no? La virtud que tiene este inversor es que ya trae los fusibles de protección de fábrica, ¿sí? Tenemos aquí fusibles de protección en los terminales, en donde ya están considerados los retornos. Si tenemos 1 o 2 strings por MPPT, no son necesarios los fusibles de retorno, como lo vemos en el artículo 699 de la norma, excepción. Ahí encontramos que no es necesario los fusibles o las cajas combinadoras cuando yo tengo máximo 2 strings a los inversores. Sin embargo, este inversor viene para que en el MPPT yo pueda tener hasta 5 strings, ¿no? Porque tenemos 5 terminales y eso hace que pues me ahorre lo de la caja combinadora con ese tipo de inversor, ¿no? Tal vez cuando pregunte su precio es más caro, pero al final va a ser más económico que comprar un inversor que no tenga esto y aparte su caja combinadora. Entonces, esa es una de las virtudes que yo tengo que estar revisando al momento de cotizar inversores. Tiene su seccionador de corriente directa para para poder cumplir con el artículo 690.13 de la norma, en donde vienen los medios de desconexión que debe haber. Trae sus supresores de tensión ya incluidos, que también, si el inversor va a estar cerca del arreglo, te evita poner adicionalmente supresores de tensión tanto en el lado de corriente directa y de corriente alterna, ¿verdad? Y nos da esta gran flexibilidad de poder distribuir nuestros arreglos en los 3 MPPTs, como podemos ver en este otro diagrama que trae el mismo CPS dentro de su manual de instalación. Vean ustedes que aquí tenemos el MPPT1, el 2 y el 3. Y en cada seguidor podemos tener hasta 5 strings, ¿no? Aquí tenemos el string 1, 2, 3, 4, 5 strings. Debe quedar claro que en cada MPPT los strings deben tener el mismo número de módulos, el mismo modelo de módulos fotovoltaicos. Pero ese mismo número y esos modelos pueden ser diferentes entre MPPTs. O sea, los modelos que yo pongo aquí pueden ser diferentes al siguiente MPPT y diferentes al tercero, ¿verdad? Esto me da opción de poder tener flexibilidad al momento de hacer arreglos. Muchas veces también hay necesidad de ir poniendo los arreglos en diferentes posiciones y entonces tenemos descompensación. Por lo tanto, los MPPTs me dan esta flexibilidad de poder hacer arreglos de tal manera que yo tenga la máxima eficiencia posible en cada string. Siempre tenemos que cuidar, sobre todo al momento de hacer los strings, cuál es el voltaje máximo al cual voy a llegar a mi inversor. ¿Sí? Recuerden, está en el artículo 697 de la norma que yo puedo usar hasta 600 volts como máximo en viviendas, puedo usar hasta 1000 volts como máximo en techos que no sean viviendas y puedo usar hasta 1500 volts a nivel del suelo. Entonces, dependiendo de dónde vaya yo a instalar mi inversor, tengo que escoger el voltaje máximo que voy a utilizar en él, ¿no? Si yo voy a utilizar hasta 1500 volts, debo ser consciente que va a estar en el suelo ese arreglo y entonces el aislamiento de mi inversor va a ser 1500. Entonces, nunca puedo pasar de ese voltaje máximo porque incluso se anularía la garantía con el voltaje máximo. Hay que recordar que el voltaje máximo se determina a la menor temperatura del lugar, ¿sí? También los voltajes de operación de mi arreglo fotovoltaico debe estar dentro de los rangos, tanto de startup, o sea, hay un voltaje mínimo de arranque del inversor y hay un rango o una ventana en donde el inversor sigue el máximo punto de potencia. Entonces, yo tengo que calcular mis strings de tal manera que muy caliente la celda fotovoltaica, cuando caiga el voltaje, no se salga de ese rango que nos establecen los fabricantes. Asimismo, otra cosa fundamental es checar cuánta es la corriente máxima que soportan mis terminales. Este es un error muy común. Hay veces dice que el inversor soporta 68 amperes. Perfecto, soporta 68 amperes el inversor, pero no sus terminales. Entonces, normalmente hay veces que los inversores tienen terminales a 20 o a 30 amperes, que implica que no puedes llegar con un solo conductor de 68 amperes hasta el inversor.
sino que implica que tienes que repartir esa corriente en diferentes conductores o con peines derivadores, poder llegar con esa corriente a varias terminales que tú vas a poner. Asimismo, también es importante la configuración del famoso neutro de los inversores, ¿no? Cuando te vas a interconectar al sistema, tenemos que ver la configuración del sistema eléctrico donde me voy a conectar. O sea, me voy a conectar en un sistema 480, me voy a conectar a un sistema 220. En ese sistema, por ejemplo, o en esa configuración, traigo un neutro de señal o me puedo evitar ese neutro de señal. Bueno, pues todo esto tiene que ver con la configuración y con las mediciones específicas que haga yo en ese lugar, ¿no? Entonces, yo también debo hacer cambios a veces en campo, en el tipo de configuración del inversor, si es que requiero neutro, si no requiero neutro, ¿verdad? ¿Qué voltaje nominal voy a tomar como base para que el inversor pueda interactuar con la red? Los transformadores, si se utilizan, se recomiendan que sea del tipo seco, por supuesto. Pero al ser del tipo seco, se derratean o pierden mucho su capacidad con la altitud sobre el nivel del mar. Si yo tengo un transformador de 100 kVA, pues eso quiere decir que 100 kVA es a nivel del mar, pero si yo voy a instalarlo en la Ciudad de México, los 100 kVA ya no son posibles porque la presión atmosférica, al disminuir, pierde capacidad de ventilación natural el transformador, y entonces eso implica menor capacidad del transformador a más altitud, a más temperatura. Son muy sensibles al cambio de temperatura, necesitan buena ventilación y se recomienda normalmente que sea el transformador 1.5 veces más grande que la capacidad de generación, para no tenerlos al punto, porque se sobrecalientan, y peor aún se sobrecalientan si tus transformadores que estás instalando tienen alguna delta, atrapan una tercera armónica, ¿verdad? Es mejor que sean tipo estrella-estrella, que tengan un aislamiento tipo K, ¿verdad? Que el fabricante se comprometa que sirve para cargas electrónicas, que sirve para normalmente los aislamientos tipo K en los transformadores son más recomendables, por supuesto, porque tienen un aislamiento más poderoso. También es importante que la concentración de los inversores en los tableros de distribución cuide yo respetar con el artículo 705 de la norma, que tiene que ver con la sumatoria de las corrientes de todas las capacidades de generación que lleguen a mi barra colectora, estén de acuerdo a la protección y al nivel de barra que tengo. ¿Sí? Muy importante tener en cuenta que cuando yo tengo múltiples fuentes y múltiples cargas en un tablero, la suma de las capacidades de sobrecorriente de todos esos interruptores no debe sobrepasar el 100% de la capacidad de la barra. Esto es algo que muy fácilmente se viola en todas las instalaciones fotovoltaicas a las que voy. En la mayoría de ellos no se considera el 705 con esta sumatoria, ¿no? Las especificaciones de las terminales de los inversores, también mucho cuidado con ellas. Las terminales tienen una capacidad máxima de amperes y tienen una capacidad de temperatura. Esos dos datos influyen en el calibre de conductor y en la configuración del arreglo que voy a tener para no sobrepasarme tanto en la capacidad de corriente de la terminal como considerar que el conductor que voy a poner en esa terminal, la coordinación de la temperatura de la terminal esté de acuerdo con la temperatura del conductor. Esto es, si yo tengo un conductor certificado a 90 grados centígrados de aislamiento y si tengo una terminal 90 grados de temperatura, puedo utilizar el conductor al 100% de su capacidad. Pero si mi terminal es de 75 o 60 grados, ya no puedo usar el conductor a 90 grados. Tengo que derratearlo a 75 o a 60 grados por las terminales. También esto es algo muy, muy importante. Aquí están las ventanas que les comento, que debemos cuidar de voltajes máximos y voltajes mínimos en los inversores. Aquí tenemos un ejemplo de 600 volts máximos. Nunca debemos pasar de ahí. Y tenemos nuestro tensión de arranque. ¿Sí? Son mis dos extremos.
pero mis arreglos fotovoltaicos deben quedar en el área de seguimiento de MPPT. Cuando se caliente y cuando se enfríe el módulo fotovoltaico mientras funcione, es mejor que esté en ese rango para hacer el seguimiento de punto de máxima potencia. Finalmente, es importante que los inversores, muy importantes, se coloquen en un lugar ventilado, que el torque de sus terminales se hagan por medio de torquímetros especiales, que se dejen los espacios adecuados entre los inversores, que tratemos de que los inversores se instalen en lugares adecuados, a pesar de que los inversores se pueden instalar a muchos de ellos a la intemperie, tratar de buscar mejor un lugar de protección para la durabilidad y para la eficiencia y confiabilidad máxima de nuestros inversores. Bueno, estas son las consideraciones generales, básicas del diseño de un inversor. Con esto, bueno, si queremos profundizar, por supuesto, esta es una charla, un webinar. Si queremos profundizar, podemos ir a un curso, podemos profundizar. Sin embargo, abrimos la sesión de preguntas y respuestas por si tienen alguna, pues amablemente aquí estoy para servirles. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta presentación. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, la pueden hacer en este momento. Y vamos a empezar con una pregunta de Fray García. Dice, buenas tardes, ingeniero Max. Agradecemos sus aportaciones, siempre con relación a este tema. Muchas gracias, Fray. La pregunta es, ¿considera que la certificación EC 0586.01 es buena para solventar el punto de instalación de personal calificado? Ok, muchos saludos a Fray, por supuesto, buen amigo personal, buen amigo de nosotros. Claro, la certificación 586.01 es un gran esfuerzo que está haciendo nuestro país a través del Conocer para profesionalizar al sector. Como todo, como toda cuestión humana, es perfectible, tiene muchas áreas de oportunidad, tiene muchas formas en las cuales podemos mejorar esa certificación, pero por supuesto que es deseable, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos una certificación de técnico instalador en México a través del Conocer y que sea oficial es excelente, es muy bueno, es recomendable, yo la recomiendo de manera tácita que todos estén certificados. Ahora hay que recordar que este estándar es un estándar de técnico instalador. Hay otro estándar que tiene que ver con supervisor, pero el diseño en sí mismo de un sistema fotovoltaico no hay un estándar, tiene que ser a través de un profesionista con cédula profesional, como dice la norma oficial, ¿sí? Para poder hacer el diseño. Entonces, oficialmente sí necesitamos que se nos firme nuestros proyectos por medio de un ingeniero electricista con cédula profesional, tal y como lo dice la norma oficial en algunos puntos. Pero lo demás, en cuanto a instaladores, en cuanto a supervisores, por supuesto que es recomendable esta certificación. Muchas gracias, ingeniero. Un espectador nos pregunta si por la configuración de mi sistema fotovoltaico no es necesario el fusible, ¿se debe remover o lo dejo? Bueno, si no es necesario el fusible de retorno, eso es lo que yo voy a suponer, el fusible de sobrecorriente que le llama la norma en el artículo 699, que para mi gusto no debería llamarse fusible de sobrecorriente, debería llamarse fusible de falla de retorno, de corriente de retorno, para que quedara más claro cuál es la función de ese fusible. Si tengo máximo 2 strings por MPPT, al no ser necesarios, bueno, pues es 100% recomendable que no lo pongas. Ahora, si ya está en el inversor puesto el fusible, se va a quedar ahí el fusible y nunca se va a fundir, por supuesto. O sea, se va a fundir tal vez por vejez ese fusible, ¿no? Porque muchas veces ya en el inversor, en la terminal, te lo vas a encontrar. Entonces, bueno, pues ya lo dejas. Obviamente que tenemos que ver que su capacidad esté de acuerdo a
al cálculo que hacemos, de acuerdo al artículo 699, que es multiplicar la corriente de cortocircuito por 1.56, y eso te va a dar la capacidad fusible que tienes ya en el inversor. Si está en el inversor, bueno, pues ya déjalo, nunca se va a fundir. Pero si no lo necesitas, pues sería un gasto extra que le estás haciendo al cliente y sería un punto de falla más que estás agregando al sistema, ¿no? Entonces esa sería mi recomendación. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otros comentarios aquí en el chat. José Rodrigo Salomón nos dice excelente presentación. Muchas gracias por todo. Abrazos. Gracias. Muchas gracias, José Rodrigo, por tu asistencia a este evento. Kenneth Chamorro igual nos comenta, buena presentación. Saludos, Kenneth. Saludos. Jesús González nos indica, la capacidad de las terminales en inversores. Perdón, Edgar, nomás oí las capacidades de las terminales. Si lo continúas, por favor, porque Okay. se congeló la imagen. Ok, no se preocupe. La capacidad de las terminales en inversores Chint es acorde con que manejan los inversores. Perdón, Edgar. La capacidad de las terminales del inversor es acorde con, hasta ahí escuché. Si repites lo que sigue, ¿es acorde con qué? Okay, la capacidad de las terminales de los inversores Chint es acorde con la capacidad del inversor. ¿Y cuál es la temperatura nominal que manejan los inversores? Ok, ahora sí ya lo escuché completo. Perdón, es que se interrumpía. Pues mira, la capacidad de las terminales del inversor no son tan acordes con la capacidad del inversor. O sea, yo puedo tener un inversor muy grande, ¿sí? Yo puedo tener un inversor, no sé, que reciba 40, 60, 80 amperes, 100 amperes, ¿sí? O sea, esa es la capacidad del inversor, pues. Pero la capacidad de sus terminales muchas veces son 20 amperes fijo o 30 amperes fijo. O sea, normalmente no está más allá de 30 amperes las capacidades de las terminales. ¿Qué implica? Que el inversor obviamente va a tener más capacidad de amperes en general porque va a recibir muchos arreglos, ¿sí? Pero cada arreglo tiene que ir a una terminal específica y esa terminal normalmente es más pequeña que la capacidad de inversor. Entonces, no podemos decir que en general el tamaño del inversor esté acorde a la capacidad de sus terminales, ¿no? Obviamente que si el inversor recibe mucha corriente va a tener muchas terminales, ¿sí? Para que tú puedas llegar con diferentes strings o diferentes MPPTs. Y además de eso, las terminales, el fabricante te dice normalmente cuál es la temperatura de operación. La mayoría de ellos viene a 75 grados centígrados. ¿Qué implica que venga a 75? Que aunque tú uses cables certificados a 90 grados de temperatura, la capacidad de esos conductores, por norma, no puedes usar la columna de 90 grados de la norma, tienes que usar la columna de 75 grados del conductor, ¿sí? Por la cuestión de la terminal. Algunos inversores sí he visto que vienen certificados para capacidades de 90 grados centígrados en sus terminales, pero la mayoría de ellos viene a 75 grados centígrados, su capacidad de temperatura. Incluso la norma en el artículo 110.14 nos dice que cuando no sabemos cuál es la capacidad de la temperatura de la terminal, cuando hagamos el cálculo del conductor, si es menor de 100 amperes, tomemos forzosamente la columna de 60 grados. O sea, supongamos que la terminal está a 60 grados porque no trae especificado nada. Entonces, desde el punto de vista normativo, estos son los cuidados que debe haber en la parte terminal. Es muy interesante la pregunta porque es uno de los puntos de mayor falla precisamente durante el diseño
de los arreglos al momento de llegar a las terminales de los inversores. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Vamos a contestar otras 2, 3 preguntas y cerramos esta sesión de preguntas y respuestas. ¿Okay? Jorge Calderón nos pregunta, en una instalación de menos de 500 kilowatts, ¿los paneles y el inversor es necesario que estén dentro del mismo predio del contrato con CFE o pueden estar en uno contiguo, por ejemplo, un patio o un techo rentado? Bueno, a fin de cuentas, lo que a CFE le importa es que toda esa generación esté en un contrato de interconexión. ¿Sí? Ese contrato de interconexión puede ser net metering, net billing o venta total. ¿Sí? A fin de cuentas, lo que a CFE le va a interesar es que en su punto de entrega, en el punto de entregas máximo sea 0.5 megas. Hacia adentro de lo que es el predio ya es una cuestión netamente del generador, ¿no? El generador podría ser un contrato tal vez de arrendar un techo de su vecino, o comprar o qué sé yo, hacer mil cosas allá adentro en su empresa, pero a CFE lo que le interesa es que a final de cuentas haya un medidor, ¿sí? Y un contrato de interconexión finalmente con CFE Distribución y un contrato de contraprestación con CFE Suministro. Gracias, ingeniero. Michael Mesa Charris nos hace un comentario. En el caso del factor K de los transformadores secos, siendo que el aporte de armónicos es relativamente poco, según fabricantes muchas veces no supera el 3%, ¿qué factor pudiera recomendarse? Depende de armónicos del sistema en general sumado a lo de los inversores y nos manda saludos desde Colombia. Ah, sí, saludos a Michael. Correcto, también amigo de nosotros, Michael de Colombia, que es inspector también allá en Colombia de sistemas fotovoltaicos. Por supuesto, los inversores en su ficha técnica te van a decir que son bien portaditos. Te van a decir que no generan más de tal porcentaje de armónicas, ¿no? Por supuesto. Cuando interactúan en la realidad con una red, el aporte de armónicas podría ser incluso mayor, porque estamos poniendo en el caso de que cuando se hace la prueba del inversor para ver cuántos armónicos genera, la señal de prueba es una señal perfecta, es una señal senoidal de primera armónica. Pero esto en la realidad, cuando ese inversor lo llevas a conectarlo a la industria, normalmente en la industria no vamos a tener una señal senoidal de primera armónica, vamos a tener siempre armónicas como resultante de que hay mucho equipo electrónico conectado. Esto hace que en realidad las armónicas no sea solamente cuestión del inversor, sino también de la red y de una combinación de los dos, ¿no? Muchas veces conjuntas estas dos y hace más notoria alguna armónica o algún otro problema. Entonces, cuando estos inversores están trabajando, y lo hemos visto en campo, trabajando con transformadores tipo seco, que no tienen un buen aislamiento, se sobrecalientan los tipos seco, y más que los diseñan a plena carga. Y siempre, normalmente los fabricantes de los transformadores, su disculpa es precisamente que es que mi transformador está hecho para cargas lineales, ¿no? O sea, siempre en las condiciones de garantía te decía, a mí nunca me dijiste que le ibas a poner armónicas, ¿no? ¿Dónde es donde precisamente los fabricantes de transformadores no te van a poner pretextos de garantías? Pues en los aislamientos tipo K, que son aislamientos más fuertes, o sea, son aislamientos más poderosos en el transformador, ¿sí? Y es por eso que se recomienda, porque en la práctica normalmente hay muchos transformadores tipo seco en la práctica interconectados con fotovoltaicos, que finalmente cuando lo mides en campo, las armónicas que están ahí son mucho mayores de la que viene de fábrica que máximo genera el inversor, por lo mismo que te digo que interactúa con la red y ya no tenemos una señal senoidal perfecta de interconexión. Entonces, ahí sí, el aislamiento tipo K, si no vas a usar el tipo K porque es caro, bueno, pues al menos sobredimensionar un poco el transformador,
y tenerlo muy bien ventilado y que sea estrella-estrella para eliminar las armónicas impares por el centro de las estrellas. Hay que recordar que en el centro de la estrella de los transformadores se va la tercera armónica, se suma y se va por ahí. En cambio, si tenemos una delta, en la delta queda atrapada la tercera, la quinta armónica, queda dando vueltas, digamos, en la delta por las propiedades fasoriales que tiene, y eso hace que el sobrecalentamiento se aumente. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero, por esta exposición y también por la resolución de dudas que tuvimos con nuestro público, con nuestros participantes. Ahora me gustaría presentarles a alguien muy especial que nos acompaña el día de hoy con nosotros, que es la ingeniero Nelcy Santiago, representante de la marca Chint. Ella nos va a hablar un poquito acerca de lo que es su marca y de los productos que están relacionados precisamente con lo que nos acababa de hablar el ingeniero. Inversores de gran capacidad y que podemos instalar pues prácticamente en todo el país, ¿no? Entonces, ingeniero Nelson, mucho gusto que esté acompañándonos el día de hoy. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, la escuchamos. Ah, perfecto. Ok, gracias. Muy buenas tardes, casi ya. Ingeniero Max, muchísimas gracias por compartir su experiencia y sobre todo pues sustentado en la normativa. Y bueno, pues yo voy a complementar con la parte comercial, es decir, ya se habló de algunos aspectos de nuestros inversores CPS, pero bueno, ahora dónde pueden conseguir el producto, a quién se pueden dirigir, o en caso de que tengan más dudas, tal como lo mencionaba el ingeniero Max, pues bueno, acudir a ciertos entrenamientos, capacitaciones que les ayudarán a tener una mejor, digamos, perspectiva o información de nuestros productos, ¿no? Entonces, mi nombre, repito, es Nelcy Santiago, soy gerente en el área comercial en la parte solar de Chint. Y bueno, tengo esta pequeña presentación, simplemente ya para resumir la parte comercial, que sería complementaria a los aspectos técnicos mencionados anteriormente, ¿no? Entonces, la marca en sí se denomina Chint. Chint es una empresa que llega a México a finales de 2018. Y pues bueno, el contenido de la presentación es bastante breve. Voy a enfocar a los productos, dos de los principales productos que manejamos dentro de Chint. Uno de ellos sería el módulo Astronergy y obviamente nuestro inversor CPS, ¿no? Adicional a eso, pues mencionar brevemente los sistemas de monitoreo y algunos distribuidores que tenemos en la red para que ustedes puedan acercarse y adquirir los productos, ¿no? Prácticamente el Grupo Chint cuenta con 4 parques industriales, es decir, 4 fábricas, principalmente obviamente basados en China, donde se lleva a cabo la manufactura de productos solares, en este caso módulos inversores, así también productos de baja, media y alta tensión, ¿no? Nuestras unidades de negocio, pues prácticamente dividimos el negocio en 6 áreas, de las cuales las de color azul son las que mayormente se están desarrollando en México, ¿no? Entonces, el objeto de hoy es el tema solar, principalmente módulos Astronergy e inversores CPS, que ya el ingeniero Max nos hizo favor de explicar algunos detalles asociados a las normas y el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos, ¿no? Entonces, ¿qué ofrecemos? Pues principalmente una solución de fin a fin, ya que con nosotros no solamente encontrarán componentes de generación, sino también para transmisión y distribución, ¿no? Entonces, nosotros somos fabricantes, digamos, es una filial que se está desarrollando aquí en México para la atención de los clientes, ¿no? Y a su vez, pues trabajamos también con distribuidores que nos ayudan a acercar, digamos, el producto a los clientes finales, ¿no? Presencia global, pues prácticamente tenemos presencia ya en más de 140 países, más de 2,000 distribuidores a nivel mundial y, bueno, hacemos un zoom a México o a Latinoamérica principalmente. Tenemos presencia en Estados Unidos, en México, Brasil y Perú, recordando pues que son 3 áreas de negocio las que se están desarrollando principalmente en Latinoamérica y, bueno, México está bastante enfocado principalmente a productos de baja tensión, media tensión, alta tensión, módulos e inversores solares, ¿no? ¿Cuál es el respaldo que ustedes tendrían aquí en México, perdón, para la compra de los productos?
Pues prácticamente nuestro equipo de trabajo consta de más de 25 empleados. Tenemos la oficina matriz aquí en Ciudad de México, muy cerca del Museo Sumaya. Nuestro recinto fiscal se encuentra en Jalisco principalmente y nuestro almacén, de donde ustedes podrán disponer de los productos, se encuentra basado en Querétaro, ¿no? Adicional a eso, es importante contar con soporte técnico, en este caso, pues obviamente sería en idioma español, en el mismo uso horario, a diferencia pues del norte y sur, que de pronto tenemos 1 o 2 horas de diferencia para México, pero prácticamente digamos que son esas barreras que se cerraron, porque pues anteriormente todos los clientes compraban directamente con China, perdón. Al día de hoy tenemos ya esa facilidad de que ustedes puedan adquirir los productos directamente ya con digamos, una filial en México de China, ¿no? Entonces, acompañado a esta variedad de productos, pues tenemos nuestro soporte técnico en Sinaloa y también soporte técnico en el Estado de México, ¿no? Entonces, sin problemas, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan en relación a nuestros productos, pueden hacernos la consulta también para nosotros darles mayor detalles de los productos, ¿no? Incluso, de pronto, después de hacer una compra para proyectos, por poner algo, ¿no? 100 kilos, 300 kilos, 500 kilos, pues prácticamente nosotros podemos hacer el acompañamiento de manera presencial en la medida de lo posible en cualquier sitio que ustedes lo requieran, ¿no? Bien, ¿cuáles son los principales diferenciadores de nuestra marca y de nuestro servicio? Pues prácticamente, pues estamos abarcando el sector residencial, comercial e industrial, es decir, contamos con inversores para cualquiera de estos tipos de proyectos, al igual que módulos fotovoltaicos, y con ello, pues también tocamos el siguiente punto, ¿no? La marca Chint, como muy pocas marcas, pues maneja 2 componentes principales de un sistema fotovoltaico, ¿no? Muchas marcas o se dedican a la manufactura de módulos o se dedican a la manufactura de inversores. Nosotros, a diferencia, pues manejamos 2 productos de un sistema fotovoltaico. ¿Esto qué ventaja tiene? Pues en la medida que digamos, un módulo vaya aumentando de potencia, de características de corriente o voltaje, pues prácticamente también el inversor debe de adecuarse para que pueda seguir cumpliendo, digamos, con esa necesidad que pues estas sumas de voltajes o de corrientes puedan generar en determinado momento, ¿no? Entonces, es decir, tener los 2 elementos acoplados para que podamos suplir la necesidad de los clientes y de los proyectos, ¿no? Estos siguientes 3 puntos, 4 puntos, perdón, están más enfocados a la parte técnica, ¿no? El soporte que el día de hoy estamos brindando de manera local en idioma español para todos los clientes que necesiten en algún momento una puesta en marcha, una configuración, una alta de los inversores, por ejemplo, protocolo de evaluación de la garantía. Entonces, en este aspecto contamos con el departamento técnico que nos ayuda principalmente para dar soporte no solamente a clientes que están en México, sino también en Centroamérica, ¿no? Al igual, ofrecemos entrenamiento técnico, es decir, de pronto hay empresas que pues cuentan ya con un equipo de instaladores calificados y bueno, pues nosotros también podemos ofrecerles ese entrenamiento, digamos, de manera conjunta con el CCA en este caso, prácticamente para poder complementar la parte técnica, ¿no? Las partes, digamos, necesarias o útiles para una buena puesta en marcha del inversor con base a nuestro manual de instalación del producto, ¿no? Las plataformas gratuitas las menciono más adelante. Prácticamente, pues, una vez que demos de alta el equipo y se haga la configuración y monitoreo, pues bueno, van a tener ustedes la facilidad de poder contar con estos reportes técnicos derivados de esa configuración del inversor en la plataforma, ¿no? Protocolo técnico también para la validación de las garantías, es decir, si en algún momento requieren que corramos este proceso, con mucho gusto lo podemos hacer. Obviamente se evalúa cuál fue la causa que originó la falla en el equipo para poder hacer válida la garantía. Obviamente el ingeniero Max también ya comentó algunas buenas prácticas que se deben de tomar en cuenta durante el proceso de comisionamiento de un equipo, ¿no? En cuanto a ventilación, exterior o interior,
es decir, conectores y demás, ¿no? Nuestro almacén, bueno, ya le había mencionado anteriormente, prácticamente está en Querétaro. Certificaciones, pues prácticamente para este sector comercial industrial es necesario y muy importante, mencionado también por el ingeniero Max, contar con la certificación UL, ¿no? Entonces, nuestros equipos están respaldados por certificación UL y es lo que al día de hoy comercializamos en México, ¿no? Bien, ahora yendo un poco a la parte de productos, pues prácticamente el producto módulo solar prácticamente sería Astronergy. Importante saber, ese producto es Tier 1, es necesario que las marcas, que los productos que ustedes estén utilizando cuenten con el respaldo, no solamente técnico de certificación, sino también con el respaldo de la empresa, ¿no? Es decir, de pronto pueden encontrar una variedad de productos a diferentes costos, eso es lo malo también de todo este negocio, incluso a veces costos más económicos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta un checklist, ¿no? Cuenta con certificaciones, es un producto Tier 1, digamos, esto da respaldo también de que la compañía, pues no es una de esas empresas que llega, se establece, funciona o opera 5 años y luego desaparece, ¿no? Sino que nosotros van a tener el respaldo, pues ya de largo plazo. La empresa en sí, Chint, data desde 1986, entonces no es un negocio que está iniciando en recientes años, ¿no? Entonces, esto es lo que ofrecemos en la parte de Astronergy, tecnología de cuarta, quinta y sexta generación. Por lo general en México al día de hoy estamos comercializando productos de 450 watts disponibles en nuestro almacén, módulos de 540 watts también disponibles en nuestro almacén y estos, digamos, los módulos de sexta generación prácticamente lo demandan más para proyectos de gran escala, ¿no? Entonces, según sea la necesidad de sus proyectos, pues podemos ofrecerle estas diferentes potencias de producto, ¿no? Entonces, hablando de garantía, pues prácticamente los productos cuentan con 12 años de garantía contra defecto de fábrica. Adicional a ello, pues tenemos dos tipos de tecnología, la monofacial y la bifacial. Para la monofacial contamos con 25 años de garantía contra potencia lineal y 30 años de garantía contra potencia lineal para los módulos bifaciales, ¿no? Obviamente, certificaciones ISE, cumplimiento UL y algunas otras protocolos, digamos, de sistemas de gestión necesarios para la buena fabricación, para el cuidado también de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bien, haciendo un poco de recapitulación, digamos, para el 2020, pues ocupamos el lugar número 1 en cuanto a producto con mejor desempeño, ¿no? El PBL prácticamente lo que hace es año con año hacer una evaluación de las diferentes marcas, diferentes potencias y como resultado emite un reporte, ¿no? Y empieza a clasificar a todos los fabricantes más destacados según los resultados de esta prueba, de esta evaluación, ¿no? Para el 2021, pues bueno, simplemente aquí recalcar que hemos participado ya por 5 años, desde 2014, durante este proceso de evaluación que realiza el PBI, ¿no? Y algo muy importante como resultado del 2021 es que nos situamos dentro de las 10 empresas de manufactura más importantes a nivel global, ¿no? A pesar de que, pues, la marca Astronergy se crea en el 2009 como fabricante, pues prácticamente digamos que tenemos pocos años en el mercado, pero este resultado significa mucho ya que al final de cuentas estamos ocupando uno de los 10 primeros lugares en cuanto a manufactura y envío de productos a diferentes países, ¿no? Entonces, estos son, digamos, valores reales que respaldan también a la marca, al producto. Y bueno, digamos que esa confianza, esa certeza es la que seguimos transmitiendo a nivel nacional, ¿no? Ahora pasando a la parte de CPS, contamos con una oferta residencial también, 3.6, 5 y 6 kilos, un pequeño resumen de las principales características. Prácticamente los voltajes de salida son a 220.
Prácticamente los equipos cuentan con un MPPT para el 3.6, 5 y 6 cuentan con 2 MPPTs. Y prácticamente en todos los inversores contamos con 5 años y medio de garantía, la cual se puede extender a 20 años, ¿no? El porcentaje de sobredimensionamiento para estos equipos va a un 40%, ¿no? Sin embargo, la presentación estuvo más enfocada a equipos comerciales e industriales, entonces esta es una tabla, este es un pequeño resumen de los productos que pueden encontrar con nosotros aquí en México, disponibles en nuestro almacén de entrega inmediata. Y pues bien, prácticamente contamos con equipos de 25 kilowatts a 220 volts. Prácticamente también un equipo de 25 kilowatts a 480 volts. Un equipo, bueno, equipos de 36, 50 y 60 kilos a 480 volts. Cabe mencionar que todos los equipos son trifásicos y tal como lo mencionaba también el ingeniero Max, pues los ratios de sobredimensionamiento van desde un 50 hasta un 80% según el modelo, ¿no? Entonces, importante también recalcar el tema de las certificaciones. Todos cuentan con certificación UL y protección de falla de arco. ¿Qué más? Prácticamente el tema de los MPPTs. Para el caso del inversor de 25 kilowatts a 220, pues prácticamente aquí cuenta con 2 MPPTs y cada uno de ellos con 3 entradas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tenemos 6 accesos. Para el siguiente modelo prácticamente serían 3 MPPTs con 2 entradas. El de 36 prácticamente son 2 MPPTs, perdón, con 5 entradas, ¿no? De 50 y 60 son 3 con 5 entradas también, y el de 100, 125 es un MPPT con 20 entradas. Aquí la diferencia, pues también lo recalcaba el ingeniero Max, es el tema del voltaje, ¿no? Entonces, este opera a 220, 480 y este último modelo opera a 600 volts, ¿no? Entonces, aquí es necesario, obviamente, agregar a nuestro sistema fotovoltaico, a nuestro dimensionamiento, un inversor que pueda, pues, de alguna manera operar a este voltaje de 600, ¿no? Entonces, las características de los equipos, algunos de ellos vienen, digamos, con caja separable, es decir, viene lo que es la cabeza de potencia y por otro lado la caja de conexión, donde vienen las protecciones y donde tenemos las entradas de los strings, ¿no? Para el caso del 25 kilos, pues son 2 elementos que se venden en el momento de cotizar un inversor. El de 25 kilos a 480 ya viene en un solo sistema integrado, el de 36 también, 50 y 60 también vienen con la caja de conexión separable, ¿no? Bien, y prácticamente les hablaba de las aplicaciones gratis, pues prácticamente contamos con una aplicación que nos sirve para la alta y configuración de los inversores residenciales. Principalmente tenemos una aplicación, una página web, y prácticamente la antena de monitoreo del equipo viene integrada en el sistema. Al ser un equipo, digamos, de menor tamaño, pues tenemos la opción de configurar hasta 34 parámetros. Ahora, ¿cuál es el caso o la situación? Si hablamos de inversores comerciales o industriales, pues en este caso tenemos una aplicación también, una página web y bueno, para lo que es el monitoreo, el monitoreo prácticamente del equipo, sí es necesario contar con un accesorio adicional. En este caso sería una tarjeta de monitoreo que puede ser Ethernet o 4G para este tipo de equipos, ¿no? Toda la gama de equipos que está dentro del rango comercial e industrial. Obviamente, al ser equipos más robustos, al estar hablando de proyectos de mayor potencia, pues prácticamente tenemos ya la oportunidad de configurar hasta 241 parámetros, ¿no? Todo este soporte de puesta en marcha de los equipos lo podemos dar de manera presencial o vía remota, según sea el caso, según sea la necesidad del cliente, ¿no? Es decir, no los vamos a dejar simplemente con el producto, sino que también les agregamos adicional a eso, pues las fichas técnicas, los certificados, los manuales, súper importantes, leerlos y seguirlos al pie de la letra. Tal como les mencionaba, ¿no? Ofrecemos soporte ya sea vía remoto o presencial, según sea el caso, según sea la necesidad. Y bueno, todo esto es lo que les ofrecemos para que
tengan la certeza pues de que no solamente tienen un equipo, digamos, especializado de instaladores, sino también cuentan con un producto certificado de calidad y con todo el soporte técnico necesario para una buena instalación y, digamos, relaciones a largo plazo con sus clientes finales, ¿no? Entonces, contamos con algunos distribuidores al día de hoy, Miselec, CISES, Solar Power Group, Norlec, entre ellos pueden encontrar nuestros productos CPS o Astronergy. Y bueno, prácticamente el soporte, como les decía al principio, es local. El equipo técnico especializado en el montaje y comisionamiento de nuestros equipos es local. Entonces, podemos dar asesoría sobre el tema de garantía, sobre el tema de capacitación técnica de los equipos puestas en marcha. Y bueno, adicional a eso, pues contamos con herramientas y recursos de apoyo, es decir, existe también en nuestra página un pequeño sistema para dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos. Obviamente aquí la base de datos de los módulos incluye diferentes marcas, la base de datos de los inversores solamente incluye inversores CPS, ¿no? Entonces, para mayor detalles pueden consultar los links que aquí les proporciono, pueden acercarse también al ingeniero Max o también proporciono aquí algunos datos de contactos de nuestra área técnica, el ingeniero José, Marco, Carlos y su servidora Nelcy Santiago para aspectos comerciales que surjan, ¿no? Bueno, pues por mi parte agradezco la atención, agradezco la participación y bueno, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Nelcy. En ese sentido, sí, la participación de las marcas y de los fabricantes de los equipos considero que es pues una parte bastante complementaria, sobre todo en la parte de capacitación, ya que así pues tenemos más cartera para realizar algunos proyectos, algunos diseños. Y bueno, ahí está la información y los datos de contacto. Muchísimas gracias, Nelcy, por la participación. Y ya para finalizar, únicamente les quisiera yo compartir nuestras próximas fechas de cursos presenciales, que en este caso tenemos cursos tanto para modalidad online, en el cual tenemos curso de instalaciones eléctricas con base en la NOM 001CD, el cual es impartido por el ingeniero Saúl Treviño, una personalidad bastante importante dentro del ámbito normativo. ¿Okay? De igual manera, tenemos cursos para todos los niveles en cuanto a sistemas interconectados a la red. Tenemos el nivel 1, que inicia el 20 de mayo, el nivel 2, donde ya son centrales de media tensión en tarifa GDMTO, el cual inicia el día 24 de mayo, donde pues vemos parte de la puesta en marcha, del proceso de dimensionamiento, del proceso de selección de inversores, que es precisamente algo de lo que estuvimos viendo el día de hoy. Y ya el nivel más avanzado que tenemos en esta ocasión sería la parte de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red nivel 3, el cual abarca ya centrales para servicios que cuentan con tarifa en GDMTH, el cual inicia el día 17 de mayo. Aquí vemos un dimensionamiento mucho más especializado, mucho más detallado, y vemos con mayor profundidad algunos de los temas de los cuales les estuvo contando el ingeniero Max el día de hoy. Finalmente, tenemos cursos presenciales. Este fin de semana tenemos 2. El curso de sistemas interconectados a la red nivel 1 en Ciudad de México y el curso de sistemas autónomos en Oaxaca. Estos inician el día de mañana 6 de mayo y pues prácticamente duran todo el fin de semana. De igual manera, a final de mes nos estaremos viendo en la ciudad de Mérida, Yucatán, con el curso de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red nivel 1, residencial y comercial, y de bombeo solar fotovoltaico. Ahí, por si les interesa esta parte de mover agua de un punto a otro con la ayuda de la energía solar, con una fuente renovable de energía, pueden ustedes pedir más información y nosotros con mucho gusto se las compartimos. De igual manera, quisiera mencionar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, nos encuentran como SEA Latinoamérica. Muy bien, pues eso sería todo de mi parte.
Igual quisiera yo agradecer en esta ocasión al ingeniero Max y al ingeniero Nelsi por su participación en este evento. No sé si tengan algún comentario final. Simplemente agradecer la participación activa durante este webinar y bueno, también agradecer al ingeniero Max el aporte durante el día de hoy. Y pues bueno, nos seguimos viendo. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, Nelsi. Muchas gracias, Sachin. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo y escucharnos. Estamos para servirle. Mucho gusto a todos. Perfecto. Muchas gracias. Nos estamos viendo en otro evento y excelente tarde para todos. Nos vemos. Igualmente, gracias. Hasta luego.